Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando a la señal de Manavisión. Nosotros le mandamos un caluroso saludo de parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la ciudad de Hanford, California, la ciudad deseada y no desamparada. Es una ciudad que está experimentando un cambio positivo de bendición para el Espíritu Santo. Hay una visitación especial y nosotros la hemos podido comprobar en estos últimos meses. Y hoy yo te quiero proponer algo muy importante, algo que mueve al pueblo de Dios, sin duda, es el carácter. Y el carácter cristiano solamente se basa y se adquiere a través, hermanos, de la constancia. Y cuando nosotros hablamos de constancia, estamos hablando, hermanos, de una relación con Cristo. Y si tú y yo tenemos una relación con Cristo, tarde o temprano, vamos a experimentar en nosotros carácter cristiano. Y quiero referirme a la porción central de la palabra de Dios, que la encontramos en la segunda epístola universal de San Pedro, allá en el capítulo, hermanos, 1, verso del 10 al 12, y nos va a dar una referencia más amplia de lo que vamos a decir en esta tarde. Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confiados en la verdad presente. Es algo muy importante que nosotros debemos de recordar, que el Señor está en control de su pueblo. Pero el Señor ha venido, hermanos, a un pueblo valiente, un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que va a tener la actitud, las características que Cristo tuvo en la tierra. Y para hablar de carácter, hermanos, nosotros debemos de definir esa palabra. Y la palabra carácter significa el conjunto de actitudes definidas que posee una persona. Eso significa carácter. Y cuando hablamos nosotros de carácter, es todas las cosas que se relacionan de una persona. No nomás, hermanos, estamos hablando del físico, de la manera de hablar, sino de un todo. Estamos hablando de todas las cosas que se aprecian en su vida. No cualquier persona va a trabajar a la NASA. No cualquier persona es un domador de animales. Se necesita carácter, se necesita algo más. Se necesitan ciertas cualidades para que esta persona pueda ejercer esos trabajos difíciles que requieren, hermanos, de un equilibrio y que requieren de una personalidad diferente. Por eso, tanto en lo material como lo espiritual, nosotros tenemos que ser diferentes. Y la palabra del Señor también, hermanos, nos habla acerca de que Dios no llamó a nadie de su pueblo a la oscuridad. Dios no nos mandó a llamar para que estemos en las sombras. Dios nos mandó a llamar para que nosotros, hermanos, estemos afuera, listos, percibidos y seamos luz a las naciones. Y también no nos llamó Dios, hermanos, a estar sentados en las iglesias o a estar inactivos, porque nosotros, hermanos, no somos aquellas personas que solamente son oidores, sino que necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor. Y hay, hermanos, también en la palabra de Dios un pasaje que me gusta y se encuentra allá en el Evangelio de Mateo, y voy a dar lectura a unos versos de ahí, hermanos. Mateo 16, del 24 en adelante, y dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame,
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué palabras más tremendas las que el Señor nos está diciendo en este día. ¿Por qué? Porque para nosotros ser hijos de Dios, para nosotros decir que somos hermanos cristianos, debemos de entender que hay dos pasos. Está la salvación y está la cruz. Muchos se han quedado en la salvación, pero se han olvidado de cargar su cruz. Y debemos nosotros ser claros en esto. Cuando no hay compromiso, cuando no hay disposición, cuando no hay carácter cristiano, definitivamente se han conformado solamente con la misericordia de Dios y con la salvación. Pero de nuestra parte no ha habido, hermanos, un esfuerzo, un sacrificio. Necesitamos tener carácter de humildad para que nosotros no comencemos a tener dejadez. El carácter humilde con la dejadez son cosas muy diferentes que las confunden mucho. Cuando nosotros hablamos de humildad, significa de obediencia, que tú estás listo a que la palabra de Dios llene tu vida, te moldee y que camines. Pero muchas personas, hermanos, comienzan a estar quietas y empieza ese espíritu de dejadez en sus vidas. Por eso es que el cristiano, hermanos, comienza a ser diferente. A nadie le gusta sufrir. Y cuando venimos a Cristo, venimos porque tenemos la necesidad de ser libres, de ser sanos, de ser salvos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros pensamos que cuando venimos al conocimiento de Cristo, ya no vamos a padecer, ya no vamos a sufrir. Y déjeme le digo algo, tú tienes que llevar la cruz de Cristo. Tú tienes que padecer conforme a la palabra del Señor. Pero no vas a estar solo. Ya tus problemas no van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque vas a tener de tu lado a una persona diferente. Vas a tener al Señor de señores de tu parte. Vas a tener la bendición de Dios y vas a tener la llenura de su Espíritu Santo en ese momento. Por eso y por lo mismo, usted debe de cambiar. Necesita tener ese carácter cristiano para vencer las cosas que vengan. El carácter cristiano, hermanos, necesita comenzar con nosotros. Dios quiere que seamos llenos de frutos, pero hay dos clases de frutos, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, en nuestra vida a hacer frutos, entonces algo va a pasar en nosotros. Un árbol cuando da frutos necesita ser podado. Es la única manera que ese árbol se vuelva a regenerar, que vuelva a quitarse lo que nos sirve, lo que estorba y que quede limpio otra vez para que cuando vuelva a dar fruto esté en óptimas condiciones. Y al pueblo de Dios no le gusta ser podado. Al pueblo de Dios no le gusta que el Señor venga y comience a quitarle esos malos hábitos, comience a quitarle esas cosas que le estorban. ¿Por qué? Porque no somos capaces, no somos buenos, no somos santos, no somos agradables a Dios de esa manera. Y Dios comienza a corregir nuestra vida y comienza el Señor ¿a qué? A podarnos. ¿Qué pasa, hermanos? Dios le va a dar, hermanos, algo diferente. Muchas personas dicen, Dios me da mucha carga a mí, pero yo le digo algo, Dios no nos ha dado una prueba que no podamos resistir, porque el Señor nos va a dar así la salida y nos va a dar la manera de cómo trabajar en Él. Si usted está en una prueba o en una tribulación, es porque Dios está quitando esas cosas que le estorban y le está comenzando a dar a usted carácter cristiano. La única manera que usted vaya a agradar a Dios, la única manera que usted vaya a sentir que algo vale la pena es cuando se mete en la presencia del Señor. No podemos entender a Dios si no hablamos con Dios.
No podemos comprender a Dios si no estamos en su palabra. No podemos entender a Dios si no nos dejamos corregir por Dios. Es imposible que un pueblo camine si no está de acuerdo con la palabra del Señor. El carácter también se puede definir como una alegoría acerca de algo militar. El carácter de un soldado, por ejemplo. Un soldado, hermanos, todo cadete, hermanos, sabe que está sujeto ¿a qué? A su capitán. Y muchas veces nosotros no queremos estar sujetos a nuestros líderes. Simplemente queremos hacer lo que nos conviene. Y eso no es carácter cristiano. Un soldado, hermanos, necesita tener dos cosas en él. Número uno, necesita tener resistencia. Y número dos, necesita tener lealtad. Cuando un soldado pasa el entrenamiento, sencillamente ha aprendido dos cosas: a poder resistir en la tribulación, y número dos, él sabe que tiene que ser leal por sobre todas las cosas a el llamado que le han hecho, ya sea en el llamado de la patria o en donde esté sirviendo. Muchas veces nosotros a lo mejor sí podemos aguantar las cargas, a lo mejor sí podemos trabajar para el Señor, pero se nos hace bien fácil irnos de nuestra iglesia. Se nos hace bien fácil ya no servir. En otras palabras, la lealtad no existe en nosotros. Cristo, cuando estuvo en la tierra, hermanos, nunca dejó a sus discípulos, por muy mal que ellos fueran, por muy desobedientes que a lo mejor estuvieran. El Señor fue fiel hasta el final. Y tú, mi hermano, tú, mi amigo, eres fiel donde Dios te ha puesto. Porque si tú eres fiel donde Dios te ha puesto, estamos hablando de que tú tienes los elementos para comenzar a tener en tu vida eso que hablamos hoy, que es carácter cristiano. Hermanos, es importante que nosotros nos vistamos con las vestiduras que nos da Cristo. Esa vestidura blanca y roja que son símbolos, hermanos, del amor y la paz. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a tener esa vestidura en nosotros, algo diferente pasa. Yo he visto en cualquier tienda, usted ve un uniformado, un militar, se reconoce por su uniforme. Luego sabemos nosotros que está sirviendo a la patria. Pero cuando nosotros vamos a un centro comercial o salimos a la calle, no tenemos un uniforme que nos identifique. Entonces, pastor, ¿qué es lo que me va a identificar a mí? ¿Qué es lo que me va a decir que yo soy cristiano? Dos cosas: tu carácter, ¿en qué? En la humildad. Cómo te comportas, cómo reaccionas, cómo haces las cosas, van a decirle al mundo qué clase de persona eres y qué clase de ejército tú le estás sirviendo. Es muy fácil, hermanos, comparar a un medio hermano que a un hermano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está hablándonos claramente en su palabra. Por eso el apóstol, hermanos, Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Él no le dijo que iba a ser fácil, él le dijo que iba a sufrir. ¿Pero por qué? Porque valía la pena la recompensa. Vale la pena a quien estamos sirviendo. Vale la pena a quien está representando. Por eso nosotros debemos de llenarnos de eso. Lo que a mí más me preocupa en este momento es, hermanos, cómo Dios ve mi carácter de soldado. Debería de preocuparnos qué es lo que realmente está pensando el Señor, qué clase de carácter yo estoy dando para defender la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, la palabra del Señor sufre vituperio por las actitudes que el pueblo se levanta. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque estamos mandando el mensaje equivocado a los demás. Y cuando alguien es, hermanos, un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, un verdadero soldado, entonces dice que tiene que, hermanos, carácter. Josué 1:9 es bien claro lo que Moisés le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y eso, hermanos, es una
forma de demostrar carácter. En otras palabras, él iba a tener problemas, pero le estaba diciendo, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que afrontar las cosas conforme a tu verdad. ¿Cuál es tu verdad en esta tarde? ¿Cuál es realmente tu verdad? ¿En qué estás realmente parado? ¿Estás parado en una religión? ¿Estás parado en una doctrina? ¿O estás parado en la roca que es Cristo? Porque cuando nosotros estamos parados en Cristo Jesús, nada nos puede mover. Nada nos puede, hermanos, cambiar. ¿A qué le temes esta tarde? Muchos de nosotros le tenemos a ciertas cosas. Pero ¿a qué le temes esta tarde? Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros tenemos la seguridad de que estamos en el batallón correcto, en el ejército correcto, vamos a confiar en Dios a pesar de que veamos que las cosas están, hermanos, fallando. A pesar de que nosotros vengamos a ver problemas grandes, nosotros tenemos que estar confiados. ¿Por qué? Porque dice Éxodo 14 que Él va a pelear por nosotros y nosotros tenemos que estarnos como quietos. Un soldado, hermano, no se mueve a menos que le digan que se mueva. Y nosotros debemos de aprender a obedecer al Señor. ¿Por qué le tiene miedo usted a los pecadores? ¿Por qué le tiene miedo a hablar de Cristo? ¿Por qué tiene miedo a ir a evangelizar? ¿Acaso será que usted no tiene carácter cristiano? Solamente aquel que tiene, hermanos, la llenura del Señor, la palabra por su nombre, aquel que respira, hermanos, la presencia del Señor, es capaz de levantarse y decir, un momento, yo voy a demostrar, yo le voy a decir a todos que soy testigo fiel de que Cristo es real. Y la respuesta es, ¿y tú cuándo vas a empezar? Eso es lo triste. Cuando suene la trompeta allá en aquel día final, tú, mi hermano, tú, mi hermana que me estás oyendo, que estás acomodado, te vas a quedar. Y no va a haber más oportunidad. Hoy es el día apropiado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes hacer una diferencia. Hoy es el día en que Dios quiere que saques ese carácter cristiano de tu vida y que comiences a hacer una diferencia. Si usted es un soldado en esta tarde y no marcha atrás, entonces, hermanos, usted está en buena dirección. Pero si usted se queda sentado o marcha atrás, el camino es bien claro, va directo al infierno. Y Dios no está allá para ayudarle. Nosotros muchas veces no hemos sabido honrar el uniforme del Evangelio. ¿Y por qué? Porque no entendemos, hermanos, el significado de la cruz. Solamente nos hemos quedado con la salvación, pero no con el servicio a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos. Es, hermano, hermana, en el Espíritu Santo, hermanos, que va a descender por aquellos que claman, hermanos, servir a Dios. Y ellos van a tener ese carácter necesario como el poder que llegó aquel día en Pentecostés, que fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Cabe mencionar de que el Señor, hermanos, comience a crear en nosotros ese espíritu de Pentecostés. Pero para que eso venga a nosotros, necesitamos nosotros que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que seamos como Él, una roca que no se mueve. Si usted se quiere gozar en el espíritu, necesita comenzar a quebrantar su corazón. Es la única manera que Dios pueda llegar. Es la única manera que Dios pueda cambiar de estrategia en su vida. No hay otra manera de que Dios, hermanos, le mueva. No hay otra manera de que usted suba de mando. No hay otra manera de que usted alcance algo en Dios si usted no quebranta su corazón a Él. Y eso es lo importante. ¿Qué son las características, hermanos, de los que tienen un carácter en el Señor? Hay dos características que ya las mencioné. Es la valentía y es la lealtad. Yo admiro al apóstol Pedro. Pedro fue un discípulo como Pablo que fueron muy leales al Señor, pero muy erróneos
y muy falta de juicio en algunas ocasiones. Mas sin embargo, dígame usted, ¿quién no ha sido así? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha cometido algo? Pero Dios no desecha a sus hijos, sino que Dios los levanta con un propósito definido. En el caso de Pedro, dice que el primer mensaje que él, hermanos, predicó, cambió radicalmente su vida. Cuando el apóstol Pablo comenzó a llenarse del Espíritu Santo y a llenarse del servicio, o sea, de la responsabilidad para Dios, le nació ese carácter cristiano en su vida. Es ahí. Todos aquellos que realmente le sirven al Señor han experimentado un cambio radical en sus vidas y han demostrado tener carácter cristiano. Pero hay miembros que se descuidan y comienza a usarlos el enemigo y comienzan a arruinar las cosas que hay en el pueblo, pero el Señor viene y los reprende. Siempre, hermanos, el Señor va a cuidar, hermanos, las cosas. Y después son los que dicen que todo está mal. Cuando usted se vaya, hermanos, no se vaya, hermanos, asustado. Usted necesita quedarse en la adversidad, porque en la adversidad es cuando el Señor se mueve. ¿Cuántas personas a lo mejor en este momento ya quieren abandonar el barco? Ya quieren abandonar al Señor por situaciones que han visto con el hombre. Pero yo te digo, el Señor te ha puesto ahí por una razón. Hay un propósito definido de Dios para que tú estés en este día con carácter cristiano. Tú eres un embajador para Cristo. El carácter de un embajador es que representa finamente al país de donde está. Y si tú eres embajador del cielo, tú tienes en tu vida, tú tienes en tu corazón, tú tienes en tu mente las cosas del Señor. Representa pues al Señor de la manera como Dios te mira. Tú eres su embajador, tú eres su enviado, tú eres la voz del Señor en esta tierra. Y si nosotros hacemos nuestra parte, cada vez que nosotros hacemos el bien, cada vez que nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, están viendo a Dios y estamos representándolo a Él. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros, hermanos, vamos a seguir adelante. Yo quiero decirles algo. Dentro de las credenciales de una persona con carácter tiene que haber sanidades, debe de haber el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la elocuencia como dice la palabra del Señor, la alabanza y la intercesión. Pero nada de esto sirve si tú no tienes carácter cristiano. Cuando Dios venga a llenarte, cuando Dios venga a tu vida y te diga, aquí estoy, entonces el Señor va a hacer una transformación real en ti. Yo quiero pensar que en este valle y donde nos están escuchando, hay muchas personas que están a punto, hermanos, de hacer una mala decisión, pero el Señor les está diciendo, necesitas más que esa decisión para que tú te muevas de mí. El Señor quiere soldados y personas valientes, personas con carácter cristiano, que puedan hacer la diferencia en donde quiera, porque el Señor está ahí, hermanos. Gloria a Jesús. Usted ya no necesita un mensaje. Usted lo que necesita es repetir el mensaje. Usted lo que necesita es ser un embajador de Dios. Ahora usted tiene que comenzar a ser fiel y predicar el mensaje. ¿Cómo va a crecer la iglesia si nosotros no participamos? No hay manera de hacerlo. Hoy en día, Dios está llamando a su pueblo. Y no está llamando al vecino, ni a su madre, ni a su padre, lo está llamando a usted. Y si usted es aquella persona que es sensible al llamado del Señor, todo va a cambiar. Quiero orar por ti. Gracias, Señor, porque usted nos ha cambiado. Usted nos ha dado esta palabra y nos está llamando la atención
de que solamente a través del carácter cristiano es que nosotros podemos, Señor, caminar en este mundo y hacer lo que tú hiciste en la tierra. Yo quiero pensar de que hoy muchos cristianos, Señor, se vuelven a ti y hacen votos otra vez contigo, de que quieren servirte. Hoy ellos no solamente están tomando la salvación, sino también la cruz. Gracias por este milagro de amor. Amén y amén. Hermanos, es interesante de que usted, hermanos, siga adelante. Si este mensaje te ha llenado tu vida, yo quiero saber de ti. Por favor, escríbenos, por favor, háblanos y dinos qué impacto está haciendo este programa para tu vida. Y nosotros, hermanos, vamos a estar contestando las llamadas como siempre. El día de ayer yo tuve una bendición especial, una llamada de alguien que se salvó a través de este programa. Y eso es lo que el Señor está haciendo, impactando vidas. Y la tuya, cuando tú vas a comenzar a impactar una vida. Que el Señor les bendiga. Querido hermano y amigo, estamos alegres que haya decidido unirse a nosotros en este día y poder ser de bendición para sus vidas. Esperamos que siga disfrutando de este programa en la próxima emisión y así juntos alabar a Dios por medio de la adoración, alabanza, entrega y gratitud. Recuerde que Dios es bueno, misericordioso y verdadero. Y si le sirve hasta el final, el amo siempre paga bonito. Nuestros horarios de servicio: el día miércoles desde las 7 p.m., servicio de oración; el día viernes desde las 7 p.m., servicio de estudio bíblico; y el día domingo desde las 10:30 a.m., escuela dominical y poderoso servicio evangelístico. Estamos ubicados en la 211 Norte Brown, Hanford, California, entre la calle 7 y la calle Brown. Si deseas más información, escríbenos al correo electrónico centrocristianofuegosanto1090@gmail.com, o también nos puedes seguir en Facebook como Centro Cristiano Fuego Santo. Esperamos conocerle y que pase a formar parte de la familia de Centro Cristiano Fuego Santo. Que el Señor les bendiga.